Dice, vamos a seguir estudiando lo que es los dones del Espíritu que estamos llevando a cabo todos los jueves. Los dones del Espíritu, capítulo número 12, el versículo que habla ahora del don de fe es el versículo 9. A otros fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. Vamos a tomar nuestros lugares. Qué bueno, hermanos, que podemos estudiar la Biblia, estudiar los dones. Cuando siempre esto le interesa a uno anda en cuadernito y va anotando, pero cuando uno tiene tanta, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso que se tiene en la mente? Se tiene una mente, ¿verdad? Privilegiada, uno todo lo agarra y a la hora de dar una respuesta dice cosas que nunca se han predicado. Así que, pero gracias a Dios que aquí nosotros todos estamos a la expectativa, viendo cómo vamos aprendiendo y se nos va quedando, ¿verdad? ¿Sabe qué dice el profeta? Mi pueblo, dice, perece por falta de conocimiento. Todos son profesionales, dice, ¿verdad? Ese es el problema. El tema que vamos a hablar es el tema del don de la sanidad, don de sanidad. Siempre es importante para ir haciendo empalmes de lo que se viene estudiando. A estas alturas vamos prácticamente por el último grupo de los 9 dones. Hemos explicado que los 9 dones del Espíritu no es que solo esos dones son los que están en la iglesia, sino que hay muchos dones, pero los dones fuertes, principales, son estos 9 que aparecen acá en este capítulo 12 y los versículos que leíamos. Decíamos que el primer grupo de los dones son dones de revelación. Los dones de revelación, lo voy a volver a decir para que, ¿verdad?, se nos vaya siempre penetrando. Los dones de revelación es el don de palabra, no de sabiduría, sino palabra de sabiduría. Lleva la frase palabra, no dice don de sabiduría. Don de palabra de ciencia, no dice don de ciencia, porque entonces seríamos nosotros, tendríamos la ciencia de Dios, tendríamos la sabiduría de Dios, por eso se pone freno ahí. Y don de discernimiento de espíritu, eso es el primer grupo de 3. Luego hablábamos de los 3 siguientes que son los dones de palabra, que en este caso es el don de lenguas, el de interpretación de lenguas y de profecía. Son 3 dones. Se agrupan porque son hermanos entre sí, cada grupito. Ese grupito se va complementando entre sí. Últimamente tomamos el grupo de los dones de poder. En este caso, estuvimos ya hablando de lo que es el don anteriormente, de lo que es el don de fe. El don de fe es el que estudiamos el pasado jueves, y decíamos que es el de los 3 últimos dones de los 9. Por supuesto, sigue el don de milagros, que está dentro del grupo de los dones de poder. Voy a hacer un pequeño repaso con respecto al don de fe que ya
don de fe, sí, que ya estudiamos. Primeramente decíamos, ¿verdad?, que todas las personas tienen fe. Dios no hizo a ningún ser humano que no tuviera fe. Para poner el ejemplo, es como que todo ser humano que vive tiene un corazón. Igual a cada individuo, Dios, así como le puso un corazón, porque sin un corazón nadie funciona. Entonces Dios ha puesto lo que es fe, y eso es lo que se respalda en Romanos capítulo número 12, verso 3, porque a cada uno, dice, Dios le ha dado una medida de fe. Esta es lo que no se puede como ver como el don de fe, sino que es fe común que Dios da a las personas. Estoy repasando. Toda persona tiene esa fe, porque sin esa fe, decíamos, jamás alguien se sube a un avión, jamás alguien pone el dinerito en el banco, jamás una esposa o un esposo va a confiar en el otro, y sucesivamente pudiéramos hablar de todos los aspectos de la vida, que es lo que permite que eso se pueda realizar, es porque tienen esa fe ahí. Entonces toda persona tiene esa fe. Ahora, no podemos como asociar lo que es la fe salvadora, a lo que es el don de fe. El don de fe es otra cosa, y estoy repasando, por lo menos cuando se habla de la fe salvadora al creer en Cristo. ¿Qué significa eso? Que cuando yo tuve fe, creí. Y eso es la fe que se le llama fe salvadora, o la fe que salva. Esa fe salvadora, hermanos, es la que nos lleva a Cristo. Por otro lado, la fe que vamos a ver que nos ayuda en las diversas situaciones es otra fe. Pero usted me dirá, entonces hay varias fe. Es la fe de Dios que se va distribuyendo en esas áreas que le estoy mencionando. Por ejemplo, cuando se habla de la fe que nos da a nosotros la estabilidad, las victorias en las diferentes áreas de la vida, esa fe no es el don de fe. La Biblia habla, cuando el Señor habló de si tuvieses fe como el grano de una mostaza, dirías a este monte, trasládate allá o acá. Esa es la fe que todo creyente lleva dentro de la vida, y es la que le ayuda en ocasiones difíciles a salir adelante, cual sean las dificultades. En este caso, entonces, no hay excusa que uno pueda decir: yo tengo una fe chiquita, yo tengo una fe pequeña. No se necesita una fe grande, ni como a veces se piensa, sino que solo se requiere echar mano a esa fe que es la que Dios le da a cada creyente para lo cotidiano de la vida espiritual. En este caso, la fe siempre, esa fe cotidiana, le vamos a poner, esa fe cotidiana, que es cuando usted dice,
yo tengo fe que voy a salir adelante en este problema. Eso se llamaría la fe cotidiana, pongámosle así, para que la definamos de lo que es la fe que todo el mundo tiene, de lo que es la fe salvadora, y pongámosle la fe cotidiana del creyente. La fe cotidiana nos ayuda a superar situaciones difíciles en las cuales muchas veces estamos sometidos o estamos pasando. En este caso, lo que se requiere sobre todo en esto es que toda vez nuestra fe esté viva. Decíamos que, bueno, si hablamos de que nuestra fe debe de estar viva, quiere decir que se puede opacar, la fe se puede enfermar, se puede morir, diríamos. Pero en Romanos 10 habla de que por el oír de la palabra viene la fe, es decir, la fe se alimenta. Siempre por eso es importante congregarse, por eso es importante leer la Biblia, por eso es importante estar en una dinámica espiritual, porque de lo contrario se va a debilitar la fe, que aunque sea pequeña es poderosa para trasladar un monte de un lado a otro. Y cuando se habla de trasladar un monte de un lado a otro, no estamos hablando en un aspecto literal de que usted va a pasar este volcán al otro lado. Está hablando de un gran problema. Y que si usted tiene fe, en ese caso, esa fe, hermanos, es efectiva. Ahora, el don de fe, que con esto termino esta recapitulación, el don de fe es una obra directa e inmediata en algo que tenemos que enfrentar. Y poníamos algunos ejemplos en el estudio pasado. Eso es, dije, un pequeño repaso. Si a usted le va interesando esto que es parte de la doctrina de la Biblia, pues le felicito. En este caso, vamos ahora entonces a hablar de lo que es el don de sanidad. Ahora pasamos, que es el tema que vamos a estudiar ahorita, el don de sanidad. Al hablar del don de sanidad, también, hermanos, dentro de lo que es la soberanía de Dios, Dios lo vemos nosotros que el tema de sanidad, en el aspecto puramente general, es bastante común dentro de la palabra del Señor. A Israel lo enmarca y le dice: si tú haces esto, yo te voy a librar de todas las enfermedades. Ahí está hablando, por ejemplo, si quiere anotar Éxodo 15, 26, ahí habla de la condición que le pone a Israel. En este caso, veamos qué es lo que le dice en este libro de Éxodo, para que veamos que el asunto de la sanidad es un asunto que está en el lenguaje de Dios y en las proyecciones de Dios. Dice, lo dice en el versículo número 26, les dijo: si escucháis atentamente la voz de Jehová tu Dios y haces lo recto delante de sus ojos, das oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, que dice ahí, de ninguna enfermedad de las que envié sobre los egipcios traeré sobre ti, porque yo soy Jehová, que dice, tu sanador o el sanador. La palabra sanidad la vemos nosotros en la generalidad dentro de lo que es el Antiguo Testamento, y pudiéramos mencionar cuando habla
el Señor en Isaías capítulo 53 al 5, que habla que Él llevará todas nuestras enfermedades. El Salmo 103 habla también de que Él es el sanador de nosotros. Dicho de esta manera, ahí estamos viendo la palabra sanidad, y estoy diciendo esto por el hecho de que no aparezcamos ya hablando del don de sanidad sin previo hacer un historial de que esto no es una palabra de ahorita, de que esto de la sanidad no es un asunto que en el periodo de la gracia apareció, es algo que estaba ya dentro de lo que era el plan de Dios con los hombres. En este caso vamos a ir viendo que, hermanos, que las sanidades, entonces, como estamos retomando lo antiguo, las sanidades, para hablar en plurales, las sanidades siempre son, en este caso, las que la carta de presentación, cuando ya Cristo aparece en escena en su ministerio, que es lo que nosotros vemos con respecto al caso de Cristo. Dicho de otra manera, que las sanidades son parte central, son parte poderosa de lo que es ya el ministerio del Señor Jesús. Váyase a Mateo, al capítulo número 8, para que ya veamos ya más cerca. En este capítulo número 8 nos dice el verso 16 al 17, léalo conmigo, y dice: al caer la noche le llevaron muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó, ¿qué dice? A todos los enfermos. ¿Para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, lo que decíamos de Isaías 53. En este caso, lo que es esto de la sanidad lo vemos ya ejercitándose en el ministerio del Señor. Aquí dice: trajeron a todos los enfermos y a los endemoniados y los sanó el Señor. Veamos el capítulo número 9, un capítulo adelante, y veamos también lo que dice el versículo 35. Corría Jesús todas las ciudades y aldeas, y enseñando en las sinagogas de ellos, predicaba el evangelio del reino. ¿Y qué más dice? Y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Esto el ministerio del Señor iba acompañado de lo que eran las sanidades. Ahora, en el tiempo de la iglesia, acuérdense que estoy hablando exclusivamente del ministerio del Señor, que osciló entre 3 años y medio, promedio por ahí, o 3 años, pero que de la iglesia vamos a irnos al a Lucas, capítulo número 9, y vamos a leer ya con respecto a lo que es la iglesia del Señor, el ministerio de la iglesia. En el capítulo número 1, reunidos a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios. ¿Y qué más dice? A sanar a los enfermos. Este cometido se los transfiere el Señor ya a la iglesia, digamos. Aquí los encomienda, pero qué raro, diría así, qué raro que no omite lo que es el asunto de la sanidad.
¿Por qué no lo omite? Porque dentro de lo que es el plan de la gracia de salvación, está en ese combo lo que es la gracia. En este caso están las sanidades, perdón. En este caso quiero aclarar lo siguiente. En Marcos capítulo 16, 15 y un poquito antes de estos capítulos, de estos versículos, el Señor encomendó a los discípulos, y quiero rescatar solamente cuando dice: y pondréis las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán, ¿verdad? Y los enfermos sanarán. Este es prácticamente una promesa que el Señor les ha dado a los discípulos. Aquí sigue lo que es, por ejemplo, dice: tomarán serpientes en sus manos, verso 18, y aunque beban cosa mortífera, no les hará daño. ¿Sobre qué dice? Los enfermos pondrán las manos y sanarán. Esto es todavía dentro del combo de lo que es la gracia, de lo que es diríamos, la herramienta o la provisión para la vida de la iglesia. Ahí están, al igual que el don de fe que mencionábamos. Ahora lo que vamos a ver es cómo entonces se define lo que es el don de sanidad. Esto es importante definirlo por el hecho de que si no vamos nosotros definiendo y vamos generalizando tanto lo que es el asunto de la fe, y vamos generalizando el asunto de la sanidad, en este caso, hermanos, seríamos muy niños, seríamos muy inmaduros y muy faltos de comprensión para poder ver qué es una cosa o cómo es que funciona esto y cómo funciona esto otro. Porque la vida cristiana, usted debe de saber, todos debemos de saber que la vida cristiana, yo insisto, tengo años de insistir, que no consiste en que usted se congregue, que no consiste que usted tenga un espacio en una iglesia, en un ministerio. La vida cristiana es más que eso. La vida cristiana es, hermanos, es el tener una vida de comprender cómo son las cosas. La vida cristiana debe de ser una dinámica incesante para investigar, para profundizar, porque cada vez que vamos nosotros profundizando y haciendo separaciones de qué es esto y qué es esto otro, nosotros vamos a ser un cristiano con criterio, vamos a ser un cristiano con argumentos, porque si nosotros no nos preocupamos por ser ese tipo de cristiano, no para ir a altercar con las sectas, sino que es nuestra base. Ya hemos dicho que si yo me pongo por lo menos a pelear con un católico, soy un ingenuo a pelear con el católico, a decirle que lo mío es lo verdadero y lo de él no es lo real. Yo tengo que hablar con él con argumentos, con palabra, no es un pleito. Pero como la vida cristiana, hermanos, se ha considerado que es sencillamente congregarse en un lugar, andar una Biblia y aunque nunca se lea, estar los cultos constantemente y que no los interese los cultos, porque sabemos tanto, y esa es la razón por la cual, hermanos, en ocasiones
Y en lo particular, algunos de nosotros como creyentes damos lástima. ¿Por qué? Porque este asunto es de escudriñar, este asunto es de comprender, este asunto es de profundizar para tener los argumentos, el conocimiento. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Estoy diciendo porque si generalizamos lo que es el asunto de la fe, entonces yo diría que sería bueno, voy a hacer unos exámenes después de terminar el otro punto que nos falta acá, el otro don, que es, ¿verdad? Voy a hacer un examen el jueves, voy a ver de qué manera, para ver si hemos podido discernir, separar lo que es una cosa y es otra. Porque yo quiero decirle que una de las cosas bastante, hermanos, frustrantes para alguien que está esforzándose para que aprendamos y los oyentes no les interesa aprender, es bien frustrante, porque se gasta energía, se gasta todo y quedamos en lo mismo, y cuando menos acordamos, ahí andamos, hermanos, en las procesiones. Cuando menos acordamos, ahí andamos apagando y prendiendo candelas. Cuando menos acordamos, ahí andamos con los mormones. Cuando menos acordamos, andamos con un ataché vendiendo atalayas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Porque, hermanos, cuando menos acordamos, ahí vamos detrás de los que dicen que tienen la palabra del Señor. Como nunca leemos, que nunca nos interesamos. Por eso es que insisto que la vida cristiana es de escarbar, es de escudriñar, como dice Juan en su capítulo 5, 39. Escudriñad las escrituras. Hay personas que por supuesto se destacan y avanzan, y esa persona es la estable. En este caso, entonces, el don de sanidad es totalmente diferente a lo que he mencionado. Porque si usted lee Lucas 9:1 en adelante, si usted no estuvo en esta enseñanza, usted va a asociar todo esto a don de sanidad. Ahí están los discípulos tenían don de sanidad, dice usted. Ahí está, sanen los enfermos y sucesivamente. Ahí está el don de sanidad, capítulo 16, verso 18. Comerán cosas mortíferas, no les será daño, y sobre los enfermos pondrán las manos y estos sanarán. Ahí está el don de fe. Ese no es el don de fe. Ese no es el don de fe. En este caso, quiero preguntarle entonces, ¿qué es? Estamos hablando de que esas son, como lo dije en el caso del don de fe, que la fe, esa fe cotidiana, esa fe para la vida cotidiana de la iglesia, no es el don de fe. Ese es el don para la vida, para salir adelante en algunas ocasiones. Y es igual la forma de ver también el don de sanidad. Es totalmente diferente. Por eso ponía el ejemplo de allá del Antiguo Testamento, y el Señor retoma esa palabra de sanidad ya en su ministerio. A sus discípulos los delega para que lleven a cabo. Yo creo que el próximo jueves va a estar bien llena la iglesia, porque vamos a hacer este examen. O solo voy a estar yo. Yo no sé cómo va a suceder, pero vamos a hacer la prueba, porque no nos vamos a seguir, hermanos, profundizando, y el otro está viendo cómo se va en el bus ahorita, porque a saber si va a haber transporte. No está aquí, pues. Y el otro loco aquí predicando y haciendo nada. Damos una amén, iglesia.
No les pregunto cuántos van a estar, pero me imagino que va a estar llena la iglesia. Ahora vamos a ver esto. El asunto del don consiste en la curación sobrenatural de un enfermo. Lo voy a repetir, el don se puede distinguir en la sanidad o en la curación sobrenatural de un enfermo. Pero hermano, me dirá usted, todo lo otro que ha mencionado, todo es sobrenatural. Pero aquí vamos a ver por qué es que se puede distinguir que no podemos incluirlo dentro de esa generalidad. Por ejemplo, el don de sanidad no es que yo voy a un hospital y como tengo el don de sanidad, hermanos, vamos a empezar por el primer pabellón de los enfermos. Y esto sería una cosa tremenda, porque como yo ando el don de sanidad, esto no es así. En este caso, no es así. No opera de esa manera. Por otro lado, el don de sanidad no se puede hacer colectivamente. Es decir, todos los que están enfermos pueden sanar, pero dentro de la otra fase, dentro de la generalidad, puede Dios sanar, porque ahí quien está operando es el Espíritu Santo. Por ejemplo, tenemos un evento, vamos a orar por los enfermos, como acostumbramos nosotros a hacerlo. Vamos a orar por los enfermos. ¿Y cuántos enfermos se han sanado? Se han sanado muchos enfermos y se han sanado gente con tremendas enfermedades incurables, pero vamos a ver cómo podemos definir eso. ¿Es una sobrenaturalidad? Claro que sí, pero es una oración generalizada, que ya no es el que va a orar por el enfermo, sino que el que hace esas sanidades es Dios o el Espíritu Santo. Por supuesto, en todos los campos se lo hace, pero cuando se está hablando del don de sanidad, o de sanidades, porque es una palabra plural de sanidades, está hablando de varias enfermedades. El don de sanidad es un asunto que atañe específicamente a la persona, a la persona. El hermano aquí que se me está durmiendo, en este caso es algo que le atañe a él. Él en ese momento, él va a tener algo que va a identificar cuál es el don de sanidad, que es lo que va a identificar. Esto es lo que vamos a ir viendo. En este caso es, hermanos, que siempre el don de sanidad va previo, acompañado al don de revelación. Esto nos va a permitir a que veamos que no es un asunto general. ¿En qué sentido? Lo vamos a ir viendo, que se lo voy a repetir de nuevo, y voy a hacer el examen primero con los pastores el día jueves, primero Dios. Que Dios nos ayude. Diga usted amén, por favor. Digan otra vez amén. Bueno, gloria. Y después lo voy a hacer con los coordinadores de zona, después con los coordinadores de diácono. O sea, esto va a estar bonito, esto va a estar pero precioso. Después con los músicos. ¿Cuántos damos un gloria a Dios? Se va a quedar solo, hermano. Después con los camarógrafos, después con televisión, después con los diáconos. Pero para avanzar, hermanos, lo que necesitamos comprender para definir lo que es en sí el don de sanidad es que previo siempre hay la manifestación
de lo que es los dones de revelación. Es acá donde, en este caso, los dones de revelación y los dones de palabra y los dones de poder, aquí sí ya son uno, aun cuando ya los hemos estudiado por grupos de 3, pero en este caso ellos operan ya en términos generales, como lo que es en este caso, y lo vamos a ver. Váyase al capítulo número 3 del libro de los Hechos de los Apóstoles, para que podamos ver en este caso el versículo número 1, para que esto lo fomentemos, lo mantengamos dentro de esa palabra que estaba diciendo que el don de sanidad no es un asunto que yo voy al hospital y todos se van a sanar. Diga, yo tengo el don de sanidad, pasen todos, hagan fila y van a sanarse todos. Probablemente eso funcione en los términos generales, pero tal vez, y sin el tal vez, tampoco vamos a ver una manifestación colectiva en un hospital. Y no lo vamos a ver porque Dios nos conoce, hermano. Y esa es la razón por la cual, Él nos conoce, porque muchos falsos profetas echan mano a todas estas herramientas y hacen la jarasca y hacen el show y se ganan un nombre porque dicen que sanan a los enfermos, ¿verdad? Entonces Dios siempre va a poner ahí frenos. Y en este capítulo dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, que era la oración. Había un hombre cojo de nacimiento que era llevado y dejado cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, dijo: míranos. Entonces él miró atentamente, esperando recibir algo. Pero Pedro dijo: no tengo plata ni tengo oro, pero lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué es lo que vemos nosotros acá? Lo que vemos acá nosotros es, le voy a poner una lógica. Era primer día que iba Pedro y Juan al templo, pregunto. Era de todos los días, no era cada 8, todos los días iban a la hora tercera a buscar, a orar, a leer, ahí a un lado del mismo templo de Salomón, que le llamaban la puerta de la Hermosa. Ahí iba, pero fue precisamente en esta ocasión. Yo me imagino que muchas veces Pedro, dado que son hombres que sabían que hay que bendecir al otro, sin duda, la Biblia no lo dice, pero sin duda estos apóstoles le daban su pistillo a este hombre. Le daban, ¿cómo puede ser que no? Le han dado, de acuerdo a cuando ellos andaban. Le han bendecido en alguna ocasión cuando ellos entraban. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no habían dicho estas palabras? No tengo. Primero le dice: míranos fijamente. Vino el don de revelación sobre Pedro, y es eso lo que hace la diferencia. Cuando viene el don de revelación, dicho de otra manera, el Señor le revela a Pedro: Pedro, yo quiero usarte con el don para que sanes a este cojo. Míranos. O sea que fue una cosa inusual. Míranos atentamente a los ojos. No tengo plata ni tengo oro, pero lo que tengo te doy, y sucesivamente. Ahí podemos ver
la diferencia, que no es el asunto general, que es un asunto que opera dentro de lo que es los otros dones. Es en este momento que Pedro sintió algo. En este momento Pedro siente una seguridad que algo va a suceder, y es con tanta, hermanos, propiedad que da la palabra: levántate en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y se levantó el hombre. Ahí podemos ver nosotros, váyase al capítulo 9 del libro de los Hechos también. Con esto vamos finalizando. En este versículo, capítulo número 9, estamos hablando también, hermanos, de algo también que está sucediendo. Y dice el verso 34, ya lo tenemos. Mire lo que dice. Dice: Pedro le dijo. Bueno, el punto es que aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Ellos allí halló ahí a uno que se llamaba Eneas, que hacía ¿cuánto tiempo? Vamos a ver, está leyendo. 8 años que estaba ¿en qué? En cama, que era paralítico. Vamos a ver, ahora vea, aquí aparece el don de revelación, es decir, hay un sentir poderoso. Dice: Pedro le dijo: Eneas. Es decir, vino el don. En este caso, vino el don. Eneas. Él vio que Eneas, hermanos, se iba a sanar. Él vio por el Espíritu, por el don de revelación, vio que Eneas, y es acá en este versículo donde le dice en Lida, cuando dice en Jope, también el caso de Dorcas, pero son asuntos muy específicos. Vamos a ver el mismo libro de los Hechos, versículo 14, corriendo el versículo número 8, donde dice: cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había sido sanado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, ¿qué dice ahí? Fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz. Aquí está diciendo que por el espíritu de revelación, por el don de revelación, Pablo llegó a ver con los ojos de la fe. Aquí está operando la fe. A ver por los ojos de la fe que este paralítico de Listra tenía fe para ser sanado. Eso es lo que dice: oyó hablar, y dice: fijando en él los ojos, viendo que tenía fe. ¿Y cómo ve? ¿Cómo pudo ver que tenía fe? Explíqueme usted. Explíqueme cómo se puede ver la fe en una persona. Es imposible, no se puede ver la fe. Pero es acá donde él ve por la fe, dice pero es el mismo don que está operando. El Espíritu viene con el don y hace que Pablo vea por la intervención del don de revelación, y puede ver. Y es en este momento cuando le dijo: levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. ¿Cuántos damos un gloria a Dios? Esto dado, hermanos, el tiempo, todo esto por lo menos nos sirve para que veamos y distingamos y hagamos separación, que es una cosa con la otra. En este caso, el don o los dones del Espíritu puede ser cualquiera de los 9 que dejó el Señor para la iglesia, que son prácticamente los
los fuertes, son como los dones, llámele usted como los regalos, como las herramientas que Dios los da. Los dones del Espíritu no se pueden, hermano, no es un don que se puede usar a la voluntad de la persona. Es decir, ahorita yo voy a hacer funcionar el don. No es ninguno de los dones. Por lo menos cuando alguien va a hablar en lenguas o va a interpretar lenguas, no es un asunto que ya lo trae predicho, prefabricado, preparado. Es un asunto que viene, el chispazo viene, lo empuja lo que es el Espíritu Santo y esa persona. Por eso decíamos que esto no es, los dones no se dan, hermanos, de acuerdo a la voluntad de la persona, sino de acuerdo, uno, a la voluntad de Dios y a quien Dios quiere bendecir. En este caso, en sanidad, a quien Dios quiere bendecir. Dios quería bendecir al cojo de la hermosa. Él quería bendecir en ese momento. Claro, Dios quiere bendecir a todo el mundo, pero específicamente, para que se entienda, no es que bueno, digo o dice usted, yo tengo el don o tengo los dones, tengo este don en particular, el don de sanidad. Ahorita voy a ir al hospital, ahorita ¿quiénes son los que están enfermos? Nosotros hacemos esa oración, pero esa es una oración de fe que quien opera en su soberanía es el Espíritu Santo, y cuando menos se acuerda hay personas que sanaron, pero lo que es el don es un asunto muy personal de la, ¿se entiende, hermano? Es una cosa muy personal que viene, la voluntad, dice Dios, yo quiero sanar a Eneas. Entonces todo eso que Pedro anda dando la vuelta por ahí y dice, bueno, el Espíritu Santo, Dios, tiene la voluntad de que este cojo no siga así enfermo. Y dice, voy a usar a Pedro dándole el don en este caso, es decir, en la soberanía de Dios. Por eso es importante, oiga esto, por eso es importante que el creyente siempre tiene que ser mesurado, siempre que tiene que ser prudente, siempre el creyente tiene que ser humilde, el creyente siempre tiene que actuar de acuerdo, hermanos, a la dirección de Dios y no a la dirección de nuestros corazones. El problema es que, por ejemplo, todos estos dones y todas estas cosas, el que es inmaduro, el que no puede definir o no puede y no está claro de qué manera es que debe de comportarse personalmente delante del Señor, hace cosas indebidas, afea el evangelio, se promueve. Y eso es lo que hacen muchos milagreros, hermanos, se promueven ellos. ¿Qué dice de esas personas? Yo le voy a poner un ejemplo sencillo de aquellos famosos que dicen, Espíritu Santo, venga Espíritu Santo. Oiga esto, esta aberración, hermanos, esta patanada. Damos un gloria a Dios. Espíritu Santo, usted lo va a sanar. Espíritu Santo, bótemelo. Espíritu Santo, levántemelo. ¿Que acaso es el cholero de ellos el Espíritu Santo? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Que acaso el Espíritu Santo es un hombre, es Dios? Y todo aquel que tiene olfato espiritual no se traga esas babosadas. Damos un amén. No se traga nada de eso, porque jamás ningún hombre mortal va a manipular a Dios. Así como lo oye. Por eso es bien importante aprender. Entonces, no es a la voluntad, no es a nuestra voluntad. El don funciona de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios dice,
Y por eso usted no ha leído allá en el capítulo 12 de Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo dice que Dios, que oró 3 veces a Dios que le sanara y le quitara el aguijón. La mayoría de estudiosos de la palabra dicen que cuando Pablo oró 3 veces, y la respuesta le dijo el Señor: bástate mi gracia, Pablo, porque yo me perfecciono en la debilidad. ¿Por qué es que no lo sanó? Porque, hermanos, entonces dice Pablo, entonces entendí que cuando soy débil es que soy fuerte. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo? Entendió, porque dice: me puso ese aguijón para que no me fuera a exaltar. Es decir, pone, hermanos, aguijones Dios cuando uno se la anda de famoso. Damos un amén. Entonces a Pablo le puso una enfermedad, no se sabe cuál es, pero sin duda no lo mató esa enfermedad, sino que lo mató Nerón. Pero él anduvo sufriendo. Me imagino que como ese hombre tenía tanta revelación y se podía hinchar, entonces ya le puso, como yo digo, el saca aire o el echa aire. Entonces, cuando uno está bien inflado, Dios mete la válvula para sacarle un poco de aire, para que se agache y que no ande de famoso. Porque los famosos están en el Hollywood, en la iglesia están, hermanos, los desconocidos. Cuando le preguntaron a Juan: ¿y tú quién eres? Juan dijo: yo soy una voz que clama en el desierto, porque el que viene tras de mí es más poderoso que yo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Que se oiga un amén. Imagine cuánta figura artística tenemos ahora, hasta los músicos, esos grandes famosos, hermanos. Digo, Dios mío, estos bárbaros, digo, cómo le quitan la gloria a Dios y se le echan ellos encima. Es bien delicado. La vida espiritual no es de fama, no es de provecho para el yo. La vida espiritual es prácticamente, su trasfondo es dar luz, Entonces, esto no se da a la voluntad de la persona. Dios dice: ahorita voy a usar a Manuel, dice, ahorita voy a usar a Manuel, voy a levantar a esa persona que está ahí en la calle y la voy a sanar del cáncer. Y él ni pensado estaba en orar por esa persona. Pero en la voluntad de la soberanía de Dios dice: yo lo voy a usar, o cualquiera. Ahí viene lo que es la revelación. Él revela, como a Eneas, o como Pablo dice que vio la fe de aquel. Entonces, mira, Pablo, te voy a mostrar la fe de este. Ahora, hermanos, en este caso, aquí se habla de la sanidad plurales, porque hay sanidades, porque vamos a ver, hay enfermedades que esto también debemos de saberlo. Dice don de fe, don de sanidades, habla de varios. En este caso, hay ocasiones que Dios, en este don de sanidades, están las intervenciones inmediatas de Dios, que Dios lo va a hacer, como lo hizo con Pedro, como lo hizo con Eneas. En el término general están las progresivas. Dios opera como Él quiere. Porque a veces uno puede pensar, bueno, si me da el don de sanidad, o si tengo el don de sanidad, y si Dios va a hacer ya de un hecho la sanidad, Él es soberano. Lo va a llevar por un periodo de tiempo para terminar de hacer la obra basado en el don
de sanidad. Por lo menos en el caso se dice que en el caso de las enfermedades, las personas tienen varias enfermedades. Hay varias enfermedades. Por lo menos si le preguntamos al hermano Víctor cuáles las que tiene, cuántas enfermedades tiene, como me preguntan a mí, voy a agarrar un lapicito y voy a decir: estoy malo del corazón, estoy malo de esto, estoy malo de esto. Bueno, entonces la idea es que entonces Dios me va a sanar de todas de un solo. No, no. Dios le puede sanar un dolor de oído, eso es lo que quiere Dios. ¿Y por qué no me sana la diabetes? No, eso es despuesito. O sea, hay que tener esa madurez de entender que cuando llega el don, no es que nos deja limpios de un solo. Nos va a sanar a ese paralítico. Pero yo pregunto, ese Eneas solo tenía su parálisis, o tendría algunos problemas en el hígado, o tendría algunos problemas de otras índoles. Sin duda que sí. Pero el Señor solo le sanó los tobillos. Al otro de allá del templo de Hermosa, pregunto, ¿tendría alguna alta presión, hermano? Si todos andan impresionados, todos andan bien acelerados, o andaría, pero todo eso, ¿cómo lo podemos ir descifrando? Y digo esto y aclaro por el hecho de que cuando nosotros somos inmaduros, hermanos, inmaduros, empezamos a hacerle birrinche a Dios. Empezamos: saname, Señor, ¿y por qué esto? ¿Y por qué esto? Porque usted, nos diría el Señor, usted no se ha preocupado por estudiar mi palabra. Cuando usted estudie mi palabra, usted va a ser prudente. Usted no va a exigir así, de esa manera. Usted va a decir: Señor, está bien. A tal grado que Pablo dijo: entonces no me sana el Señor. Entonces no me sana el Señor. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Qué puede hacer el inmaduro? El inmaduro se pone a pelear con Dios. Dice: si yo soy tu siervo, yo soy un diácono, yo soy un pastor, yo soy esto, y tú no me sanas, y esto, si aquí están las promesas, por tu llaga fuimos sanados. Y empezamos a hacer, y cómo nos ha de mirar Dios de pequeños. Por eso es que realmente hay que estudiar la Biblia, hermano. Entonces vemos a un Pablo en su madurez. Ahora entiendo, dice Pablo, para que las grandezas de la gloria no me vayan a hinchar, por decirlo de esta manera. Entonces Dios me mandó un aguijón, que yo oré 3 veces. Él llegó, era tan maduro que solo 3 veces oró. Pero hay veces que en la iglesia, no aquí, hay hermanos dentro de la iglesia que se tiran 1 año orando, 3 años orando. Pero Pablo solo 3 veces oró. Y las 3 veces que oró, llegó a comprender: ahora entiendo que el que no me haya sanado. Algunos dicen, bueno, se habla de muchas cosas. Algunos dicen que Pablo padecía de sus ojos, porque allá los Gálatas le dice: cuando yo les escribí con grandes letras. Algunos asumen eso. Algunos otros dicen que después del culto era epiléptico. No se comprueba eso. Pero si fuera eso, o algún dolor que andaba todo el tiempo, cualquier cosa, acordate, Pablo, que tengo que ponerte freno, porque te he dado mucho. Por eso es cuando Dios lo empieza a usar a uno, hay que agacharse más. No hay que andar buscando fama.
Porque ya dijimos, los famosos están allá en Los Ángeles. Allá hay un lugar que se le llama el Hollywood. Ahí están todos los famosos y las placas de los famosos. Ahí están en una calle, así están todas en la calle escribieron las placas de ellos. Aquí estuvo aquí estuvo este otro famoso. Pero en la iglesia debemos de huir de la fama. Debemos de escapar de la fama. Porque hay que hacerlo, porque cualquier cosa puede suceder. Vaya y le traba a Dios un aguijón de eso, lo agacha. Ahora entiendo, dijo Pablo, que cuando soy débil es que soy fuerte. Y mire, agarró su matatía, echó su Biblia, así como se hace allá en el campo, y siguió predicando la palabra hasta que lo mataron. Vamos a ponernos de pie.